Buenos días, siendo las 11 de la mañana, queremos entregar los resultados de la síntesis de cuentas nacionales para el primer trimestre de 2020. No sin antes dejar de recordar que por mi profesión original e incluso por mi cargo de profesor asociado en la Universidad del Rosario, me siento muy orgulloso de que desde el DANE estemos celebrando también el Día Nacional del Maestro. Creo que es una oportunidad muy importante para reconocer la labor docente en el país y sobre todo también reconocer algunos aspectos asociados con brechas de género que son muy importantes y que estamos ilustrando también a partir de las estadísticas que nosotros continuamente le presentamos al país. Y aprovechando que estamos hablando del Día del Maestro, hoy 15 de mayo, quisiera rápidamente hacer un ejercicio de pedagogía muy en línea con el ejercicio que nosotros hicimos en nuestra rueda de prensa del día de ayer. Recordemos que el DANE en su proceso de mejoramiento de la producción estadística también está trabajando fuertemente en el empoderamiento de sus usuarios. Y para ese empoderamiento de los usuarios es importante también darle contexto y darle pedagogía al proceso de producción estadística. Entonces, precisamente aprovechando que hoy 15 de mayo estamos celebrando el Día del Maestro, que quisiéramos poner en contexto los resultados que nosotros vamos a presentar el día de hoy. Vamos a presentar los resultados del valor agregado que se genera en la economía colombiana en un periodo de tiempo determinado. En este caso estamos hablando de la coyuntura que para la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, que en el caso particular del DANE está en cabeza de la doctora Joana Palacios, cubre el primer trimestre de 2020, que son 13 semanas. 13 semanas en las que vamos a suponer que en el año 2019, durante esas 13 semanas, en cada una de ellas se generaron 100 pesos. ¿Eso qué significa? Que el PIB del primer trimestre de 2019 correspondió a 1.300 pesos. En este caso hipotético, recuerden, Día del Maestro, esto no tiene que ver con la publicación, es conmemorativo del Día del Maestro. Nosotros, gracias también al trabajo de todo el equipo de coordinadores y unos jóvenes muy talentosos que también están mostrando sus capacidades en el resto de América Latina y sobre todo en América Central, como lo hemos podido hacer en el marco del indicador de seguimiento a la actividad económica, le anunciamos al país hace aproximadamente 2-3 semanas que la economía venía a un ritmo de crecimiento del 4.1%. cuando acumulábamos el bimestre enero-febrero. Si nosotros supusiéramos que ese 4.1% se quedó ahí y quisiéramos hacer la síntesis de todo el trimestre a partir de ese supuesto, cada una de las semanas estaría en 2020, coincidencialmente por eso estamos aprovechando esa oportunidad histórica, porque el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre del 2020 tuvieron todos 13 semanas, es decir, no tenemos un efecto de estacionalidad. Cada semana estaría ya no produciendo 100 pesos, sino 104.1 pesos, por consiguiente el PIB dejaría de ser 1.300 pesos, pasaría a ser 1.353.3 pesos y matemáticamente ustedes ven la fórmula allá arriba, 4.1%. Pero la pregunta es, específicamente, a partir de las decisiones del señor presidente de la República, que sabiamente tomó o nos dio la instrucción de entrar a un aislamiento preventivo obligatorio que se convierte, como lo han definido diferentes instancias internacionales y expertos económicos, en un choque mixto de oferta y demanda. Todos nosotros, como oferentes de empleo o de trabajo o de horas trabajadas, nos quedamos en las casas, por consiguiente las empresas se quedan sin personas
para combinar su capital y por consiguiente tienen que dejar de producir, pero al mismo tiempo nosotros, al estar aislados preventivamente y de forma obligatoria, dejamos de asistir a espectáculos, dejamos de asistir a restaurantes y por consiguiente también se genera un choque de demanda e incluso en los primeros días consumimos exageradamente papel higiénico, después pasamos a consumir arroz, después huevos, después jabón de tocador, después gel antibacterial. Entonces, en ese choque mixto de oferta y demanda, precisamente como lo mostramos en febrero, el PIB de la economía colombiana, ese abstracto que estamos viendo en estas dos columnas para las primeras 13 semanas, de 1.062 billones de pesos, se comportó alrededor de estas actividades económicas de esta forma. Es decir, las actividades, recordemos, ¿qué era lo que nos venía haciendo crecer? Comercio, transporte, alojamiento, restaurantes, que aproximadamente restaurantes, recordemos, cerraron a partir del 15 de marzo, transporte aéreo empezó a tener problemas desde mediados de marzo con los viajeros internacionales, cerrado completamente desde el 24 o 25 de marzo, transporte urbano funcionando pero a pérdidas, ¿cierto? Y a menor capacidad, transporte de carga funcionando porque el comercio exterior y la cadena de abastecimiento logístico del país funcionó muy bien, pero podemos decir que varias de esas actividades vieron afectadas su comportamiento en esa semana, que es la semana 13 del año 2020, que también coincide con la semana 13 del año 2019. Supongamos que hubiéramos, aprovechando 15 de mayo, Día del Maestro, todavía no estamos en la publicación oficial, hubiéramos apagado la economía. Entonces, apagar la economía en ese ejercicio implicaría decir que el funcionamiento de la economía, ese supuesto 2 que estamos haciendo, iría al 0% en la semana 13. Automáticamente suponer que no sucedió, afortunadamente, que apagamos toda la estructura productiva y la capacidad de agregar valor en la economía colombiana en la semana 13, nos llevaría a decir hoy, en realidad, ya después de contrastarlo con la síntesis de cuentas nacionales, en este supuesto, que el PIB trimestral hubiera caído en su variación anual en el 3.91%. Si supusiéramos que la economía funcionó a media marcha, le ponemos 50%, y funcionar a media marcha implicaría que la economía estaría creciendo al 0.1%. Si, como lo señalan algunos analistas en diferentes análisis de contexto que nosotros hemos revisado, la economía hubiera funcionado en esa semana al 60%, el PIB trimestral hubiera variado 0.9%. Entonces, recordemos un orden de magnitudes, contabilidad mental, si nada hubiera pasado, bajo nuestros supuestos de la última lectura del seguimiento de la actividad económica, crecimiento 4.1%, si hubiéramos apagado toda la economía hipotéticamente en la semana 13, menos 3.9%, si hubiéramos trabajado a media marcha, 50%, 0.1%. Entonces, con ese contexto, nosotros ya queremos pasar rápidamente a la publicación de nuestro resultado de la síntesis de cuentas nacionales. Una síntesis que para nosotros es un motivo de satisfacción poder afirmar que tuvimos, es decir, está fresca, ¿sí? Porque incluso recibimos los accesos FTP a la Contaduría General de la Nación más actualizados el lunes, leímos el ADRES para ver los ingresos y los desembolsos en materia de salud el lunes, tenemos la información más reciente y podemos darle al país la tranquilidad de que los datos que estamos mostrando el día de hoy son datos robustos, son datos certeros y que metodológicamente
responden a los estándares que establece el Fondo Monetario Internacional, que seguimos al pie de la letra a partir de la definición de la nueva base del Producto Interno Bruto, base 2015, que toma la foto estructural de la economía de 2014 y que está al aire en el país a partir de mayo 15, exactamente hace 2 años, de 2018. ¿Y qué queremos conversar con ustedes el día de hoy alrededor de esta síntesis de cuentas nacionales? En primer lugar, no podemos dar este dato sin definir cuáles son los elementos de contexto relevante que afectan la síntesis de cuentas nacionales, no en su producción, sino en sus resultados, que ya hicimos algo de pedagogía. Recuerden, haber apagado la última semana implicaría un crecimiento del -3, -4%. Haber trabajado a media marcha hubiera sido, solo en esa semana, haber trabajado a media marcha, llevaría a que el PIB trimestral creciera muy cercano al 0%. ¿Cuál es el contexto relevante? Lo conocemos, es parte de los mensajes que nosotros debemos dejarle a nuestros usuarios que nos leen posteriormente esa presentación, pero todos sabemos que marzo fue un mes que desde sus comienzos estuvo en el contexto epidemiológico del COVID-19, que en el caso particular de Colombia, a partir del 12 de marzo, el ministro Fernando Ruiz declara la emergencia sanitaria. El presidente de la República nos invita a los funcionarios públicos en paralelo a promover el trabajo en casa. Asobares, a mediados de marzo, voluntariamente toma la decisión de cerrar 1.200 establecimientos afiliados en Bogotá. A partir de marzo 16 hay una restricción de ingreso y unas medidas particulares de personas no nacionales y no residentes en Colombia. En marzo 17 cerramos fronteras terrestres, marítimas y fluviales. En marzo 20 se generan unos simulacros, especialmente en Bogotá, seguidos de varios departamentos, Cundinamarca, Santander y grandes departamentos del país siguen el ejemplo de Bogotá en ese simulacro. En marzo 23 tenemos la restricción al ingreso de viajeros internacionales. En marzo 24 iniciamos el alistamiento del aislamiento preventivo obligatorio y se paraliza el transporte aéreo en el país en marzo 25 para todo el tráfico nacional. Entonces tenemos un mes de marzo que, distinto a la lógica que habíamos presentado gracias al indicador de alta frecuencia que maneja el DANE, que es el indicador de seguimiento a la actividad económica, pues tenemos un mes de marzo que tuvo unas alteraciones tanto en oferta como en demanda, pero que al mismo tiempo debemos reconocer que el contexto internacional también no necesariamente estuvo afectado desde el mes de marzo, sino que tenemos algunos elementos de acciones que afectan la dinámica tanto de la oferta como de la demanda agregada de diferentes economías del mundo afectadas por la pandemia del COVID-19, incluso desde enero de este año. Colombia, gracias al ejercicio desde finales del año pasado de la presidencia de la Conferencia Estadística de las Américas, que es el órgano subsidiario de la CEPAL, en donde estamos sentados todas las oficinas estadísticas de América Latina y el Caribe, junto con su trayectoria en la síntesis de cuentas nacionales de décadas que le permiten tener una silla relevante en las discusiones multilaterales de la Comisión Estadística de Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, pues forma parte de la comunidad de cuentas nacionales, en donde rápidamente, desde los comienzos de la toma de todas estas medidas que ustedes pueden ver desde enero de este año, han convocado diferentes escenarios para discutir los aspectos metodológicos, para medir con precisión y lograr esta síntesis contable de la creación de valor agregado de todas las economías que formamos parte de esa comunidad internacional de producción estadística, particularmente de cuentas nacionales. Tuvimos espacios en la OCDE, en el Fondo Monetario Internacional,
en Eurostat, en la CEPAL, en diferentes instancias que también ven ustedes acá abajo, pero al mismo tiempo, por transparencia y rendición de cuentas con nuestros usuarios, participamos en diferentes escenarios multilaterales desde el 26 de marzo hasta el 30 de abril, en los que aportamos y recibimos lineamientos, en donde estos lineamientos rápidamente se convierten en buenas prácticas a nivel internacional y permite que este resultado de síntesis de cuentas nacionales de Colombia que estamos presentando el día de hoy sea comparable, como lo vamos a ver, con el contexto internacional, y al mismo tiempo sea una señal de ajuste de las expectativas que tienen los usuarios estadísticos y los analistas que se pronunciaron a lo largo de estos meses. Específicamente sobre el primer trimestre del 2020, nosotros tenemos un conjunto de entidades gubernamentales, estatales, académicas y centros de pensamiento que incluso antes de lo que nosotros llamamos el COVID-19 genéricamente, que afectó particularmente en la dinámica económica de Colombia en el mes de marzo, pues todos nos estaban creyendo, es decir, todos estaban muy cerca del 4.1% de crecimiento acumulado de la economía en el primer bimestre, enero-febrero, que fue el último resultado que hicimos público precisamente en este auditorio hace un par de semanas. Esto en relación con el primer trimestre del 2020. Recordemos, estos son variaciones anuales de la cuarta parte de la torta temporal del Producto Interno Bruto medido anualmente, es decir, del primer trimestre. Después del COVID, es decir, cuando empiezan las reflexiones sobre la parálisis del sector productivo, el confinamiento de los hogares, tenemos que el relativo consenso sobre esas proyecciones se volvió un intervalo bastante heterogéneo, bastante amplio, en donde incluso alguna unidad económica de gran reputación como Corte Colombiana estableció que en el primer trimestre podíamos estar creciendo en una variación anual al menos 0.3%. FEDesarrollo lidera la proyección con el 3.5%. Y aquí vuelvo e insisto, recordemos que incluso si todo esto que está en crisis se hubiera cumplido y solo la semana 13, la última semana, hubiéramos trabajado a media marcha, hubiéramos crecido en el trimestre cerca del 0%. Miremos las perspectivas anuales. Nuevamente en el stock de usuarios y analistas especializados de gran reputación en el país, la variación para el año 2020 antes del COVID estaba alrededor del 3.2, 3.3, un 3.3% para 2019, que de antemano les presentamos que después de haber hecho las revisiones que continuamente debemos hacer, se sigue manteniendo como el crecimiento oficial de la economía colombiana en 2019 con un 3.3%. Sin embargo, cuando vamos a definir las proyecciones después del COVID-19, pues vemos que el intervalo nuevamente se amplía, el consenso alrededor del 3.2, 3.3 se vuelve un intervalo que va desde una proyección bastante robusta a la cual hemos tenido conocimiento y que de antemano está muy en línea con los resultados que estamos presentando oficialmente desde el DANE, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con un crecimiento anual del menos 5.5% y un crecimiento mucho más optimista de Citigroup Global Markets con 0.5%. Desde afuera, es decir, aquí estamos hablando de la capacidad de los centros de pensamiento nacional, desde afuera las calificadoras y los grandes entes multilaterales que realizan perspectivas sobre la dinámica de crecimiento económico regional, pues llevaron a que este consenso también alrededor del 3.5, 3.3, que estábamos esperando todos para 2020, pues pasara a estar por debajo de 0, excepto para Moody Analytics, que estaba presentando una proyección de crecimiento anual del 0.5%, el Banco Mundial con el 2 negativo, el Fondo Monetario con el 2.4 negativo y la CEPAL con el 2.6 negativo.
Entonces, a partir de ese contexto, vamos ahora a ver hoy, 15 de mayo, Colombia es uno de los países anticipados en la región Latinoamérica en producir esta síntesis de cuentas nacionales. Recordemos que excepcionalmente Colombia es de los pocos países de América Latina que tiene un rezago de 45 días para su síntesis de cuentas nacionales desde la oferta, que a partir de este año, o incluso desde pruebas que hicimos el año pasado, se ha reducido el rezago de 52 días de la síntesis de demanda y hoy, a pesar de todas estas dificultades metodológicas, le estamos entregando cumplidamente al país la síntesis tanto desde la producción como desde la demanda. A hoy, cuando nosotros hacemos una revisión de los resultados que ya han sido divulgados en materia de crecimiento económico, pues vemos, como fue noticia hoy en un diario económico muy importante, que el área Euro 19 está presentando un crecimiento anual del primer trimestre del 3.3% negativo, es decir, del menos 3.3%, y una variación intertrimestral del menos 3.8%, es decir, comparando el primer trimestre del 2020, frente al cuarto trimestre de 2019. ¿Quiénes están en variaciones anuales por los positivos? Alcanza a estar Estados Unidos con un 0.3%, alcanza a estar Suecia con un 0.5%, Corea con un 1.3%, Lituania con un 2.5% e Indonesia con un 3%. Entonces, aprovechando el Día del Maestro, la pedagogía de que apagar solo la semana 13 dentro de la producción de interno bruto nos hubiera llevado a estar al 0%, haber trabajado a la mitad en esa semana hipotéticamente nos hubiera llevado, apagar completamente nos hubiera llevado casi al menos 4%, trabajar a media marcha nos hubiera dejado cerca del 0%, y con esta evidencia del contexto internacional, pues el objetivo de hoy es poder presentar dónde queda Colombia en este contexto internacional para el primer trimestre de 2020. Y para eso vamos a presentar nuestros resultados. Desde el punto de vista de transparencia, no podemos presentar nuestros resultados que comparan el primer trimestre de 2020 con el primer trimestre del 2019 sin haber presentado nuestra revisión del Producto Interno Bruto o la síntesis de 2019. Particularmente cuando nosotros queremos hacer una revisión de nuestra síntesis de Producto Interno Bruto frente a 2019, tenemos que reconocer que ustedes saben que el Producto Interno Bruto es una estadística derivada. Nosotros no hacemos encuestas para calcular el Producto Interno Bruto. Nosotros tomamos información de otras encuestas y la llevamos a un sistema de contabilidad nacional que tiene unos estándares que en este caso muchos de ellos están definidos por el Fondo Monetario Internacional y ampliados y estandarizados por la División Estadística de Naciones Unidas y de los países de la OCDE, en donde tenemos un principio y es a mejor información, automática actualización. Y específicamente en el sector agropecuario tuvimos una nueva información en relación con los inventarios de producción de café a lo largo y específicamente a final de 2019, que espero ustedes recuerden que fue el café el que nos permitió dar buenas noticias en el crecimiento del sector agropecuario. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con explotación de minas y canteras, tuvimos un ligero ajuste, en donde específicamente tuvimos información adicional de la Agencia Nacional de Minería. Y recuerden, a partir de todos los datos trimestrales que hemos hecho a lo largo de los últimos 20 meses, que en la explotación de minas y canteras hay un renglón que depende de la dinámica de la construcción. ¿Por qué? Porque la construcción requiere cimientos y los procesos de cimentación requieren una explotación de piedra y una explotación minera particular que, si a la construcción le va bien, a esa explotación de piedra y de otros minerales no metálicos también le va bien.
Y específicamente el ajuste más importante que nosotros tenemos frente a la revisión de 2019 es que precisamente esta semana tuvimos el orgullo de presentarle al país una actualización metodológica de nuestro censo de edificaciones. Un censo de edificaciones que estábamos probando esa actualización metodológica y recopilando esa información para actualizar metodológicamente el censo de edificaciones desde agosto del 2018. Y solo hasta que tuvimos un año completo, hasta agosto del 2019, y estuvimos trabajando con toda la minucia de los procedimientos de causación, pudimos actualizar metodológicamente el censo de edificaciones, que tiene unas ventajas muy importantes que van a ser descritas en el comité externo, que ya fueron descritas en el comité externo de publicación del censo, pero próximamente vamos a tener el comité externo de esta síntesis de cuentas nacionales, en donde abiertamente, y en este caso particular, no solo para los usuarios especializados, sino para el público en general, aprovechando la tecnología, vamos a abrir los libros de la contabilidad nacional y vamos a explicar cada uno de los renglones de la síntesis y sobre todo el efecto que tuvo la medición más precisa del área causada del censo de edificaciones, en donde ustedes ven que hay una reducción de la dinámica de crecimiento de la construcción importante, que se compensa con los ajustes de todos los demás elementos que nos permiten llevar a que esa actualización desde el punto de vista de la oferta refiera una actualización desde el punto de vista de la demanda, que también es una actualización que no es estructural, que como yo les advertí desde el comienzo, permitió que siguiéramos reportando que Colombia, su Producto Interno Bruto, creció en términos reales en 2019 al 3.3%. Sin embargo, está la información para poder establecer cuáles fueron los ajustes que se desarrollaron también desde la perspectiva de la demanda. Pues es natural que si la construcción, gracias a esta medición más precisa que nos da el censo de edificaciones para establecer el área causada de edificaciones residenciales y no residenciales, pues si esa edificación creció un poco menos, automáticamente la formación bruta de capital fijo de edificaciones disminuye, pero también tenemos otros ajustes importantes sobre la información en el caso de la encuesta de comercio para demanda final interna y sobre todo las claridades específicamente en el tema de, por ejemplo, importaciones. Tenemos una actualización de los marcos o de los supuestos que nosotros tenemos para la estimación del contrabando y en el caso de exportaciones tenemos una actualización que obtenemos a partir de la nueva versión de la muestra trimestral de comercio exterior de servicios, en donde la llegada de viajeros internacionales se convierte en una exportación de servicios que está dentro del rubro de exportaciones. Pero como les decía, los ajustes que por transparencia debemos socializar, debemos explicar, permiten, con gran fortuna, llegar a la coincidencia de que la revisión que estamos haciendo de toda la síntesis de 2019, porque está abierta a revisión, por eso tiene la PR de provisional, todavía no tiene la P de preliminar, que ya la tiene 2018. Este carácter preliminar del PIB de 2019 solo nos lleva a ajustar en 10 puntos básicos o una décima el crecimiento del valor agregado en 2019 en su revisión, pero como acá estamos con una precisión o una exactitud matemática, pues hay un conjunto de decimales posteriores que llevan a que ese ajuste es solo marginal y nos permite seguir presentando a la economía colombiana como una economía que crece en 2019 al 3.3%. Están los procedimientos de ajuste que hemos hecho en valor agregado, en Producto Interno Bruto, en donde, como ustedes pueden ver, el 3.3 en Producto Interno Bruto se queda absolutamente quieto y en la versión trimestral solo tiene unos ajustes específicos importantes en el primer trimestre de 2019. Ahora vamos a nuestros resultados el día de hoy. Y para estos resultados hemos querido anticipar la presentación del indicador de seguimiento a la actividad económica. ¿Por qué?
porque todos sabemos y todos teníamos claridad de cómo venía creciendo la economía colombiana en enero y en febrero. Pero en marzo estamos reportando que la economía colombiana, a través de su indicador de seguimiento a la actividad económica, solo en marzo tuvo un crecimiento anual negativo del menos 4.9%, que se complementa con los crecimientos positivos del 4.6% de febrero y del 3.7% del mes de enero. ¿Quiénes son los que se ven más afectados en el mes de marzo? Recordemos, precisión, indicador de seguimiento a la actividad económica. En el mes de marzo tenemos que las actividades agropecuarias están creciendo al 5.6%, la explotación de minas y canteras está disminuyendo al menos 9.9%, el sector manufacturero está cayendo en términos reales en el 10.4%, y el comercio al por mayor, al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida, en donde está parte de ese menos 4.8% que presentamos el día de ayer a partir de la encuesta de comercio minorista, está creciendo al menos 12.7%. En línea con las estadísticas de mercado laboral que publicamos a finales de abril, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios en el índice de seguimiento a la economía, es decir, en la coyuntura mensual, están creciendo negativamente al 11.6%, llevando a la economía colombiana a tener un panorama mixto de dos muy buenos crecimientos anuales en el mes de enero, con 3.7% real, febrero 4.6% real y marzo negativo del 4.9% real. Ahora, entendiendo que parte de los efectos del COVID-19 sobre la dinámica de crecimiento económico en el mes de marzo nos llevaron a pasar de un febrero creciendo al 4.6% a un marzo creciendo negativamente a un 4.9%, si vamos a la síntesis trimestral del Producto Interno Bruto de la economía colombiana en términos reales. Específicamente, y como es tradicional en nuestra presentación de la síntesis de cuentas nacionales, queremos expresar quiénes son los actores protagónicos en materia del resultado que nosotros estamos presentando el día de hoy. Y particularmente, debemos reconocer que tres actividades económicas, la construcción, la explotación de minas y canteras y las actividades artísticas de entretenimiento y recreación, recuerden que también nos dieron malas noticias en el mercado laboral del mes de marzo, están explicando en su conjunto casi un punto negativo del crecimiento de la actividad económica en el primer trimestre en términos reales, específicamente 90 puntos básicos negativos o menos 0.9%. ¿Y cómo leemos esta variación? Vemos que para el primer trimestre de la economía colombiana, con satisfacción, el sector agropecuario tuvo la oportunidad de crecer al 6.8%. Un crecimiento en donde productos como el plátano, el arroz, los huevos y la carne de cerdo tuvieron una tracción o un jalonamiento positivo de esa dinámica del 6.8%, y distinto a las buenas noticias que nos dio el café en el cuarto trimestre del 2019, tenemos que el café nos está dando números negativos, pero que permite establecer que la variación o el crecimiento real del sector agropecuario en el primer trimestre del 2020 sea del 6.8%, que le permite sumar 50 puntos básicos al crecimiento de la economía colombiana en este primer trimestre. La explotación de minas y canteras, como lo vamos a ver más adelante, tiene unas noticias negativas en relación con la producción de carbón, con la producción de petróleo, y vamos a hacer el análisis hacia el final de esta presentación. Industrias manufactureras crece al menos 0.6%, muy en línea
con el menos 0.4% que presentamos el día de ayer a partir de la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial. Las actividades de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crecen al 3.4% en el primer trimestre de 2020, cuando venían creciendo al 3% en el primer trimestre de 2019. La construcción, desafortunadamente, desde 2018 viene dándonos números estructuralmente negativos. La construcción, que venía creciendo al menos 5.5% en 2019, pasa a crecer negativamente al 9.2%, es decir, pasa del menos 5.5% al menos 9.2% en el primer trimestre de 2020. Tenemos que el comercio minorista, mayorista, transporte, alojamiento y servicios de comida, a pesar del golpe tan fuerte que ustedes vieron que tuvo en el mes de marzo, en el trimestre está creciendo al 0.9%, con una importante desaceleración frente al 3.3% al que venía creciendo en el primer trimestre de 2019. Las actividades de información y comunicaciones, que en 2019 venían creciendo al 3.4%, pasan a crecer al 1.4%, en donde particularmente la proyección de películas como en cines y también la caída en la pauta publicitaria en el mes de marzo explican en buena parte la desaceleración que estamos viendo del 3.4% al 1.4% en el primer trimestre del 2020. Las actividades financieras y de seguros, que venían creciendo en el primer trimestre del 2019 al 6.3%, pasan a crecer casi a la tercera parte, al 2.1%, en donde hay que resaltar que a pesar de que los indicadores de cartera son muy positivas, debemos recordar que aquí se encuentran incluidas las aseguradoras que tienen unos activos de respaldo que tuvieron unos rendimientos no muy positivos en el mes de marzo, particularmente, en donde todos sabemos que la bolsa de valores, incluso el 16 y el 24 de marzo, tuvo que suspender actividades por el comportamiento que se dio durante esos días. Actividades inmobiliarias, actividades profesionales y científicas y administración pública presentan un resultado positivo. Y finalmente, las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios tienen un cambio drástico de tendencia, de venir creciendo al 4.2% a crecer negativamente al 3.2%, menos 3.2%. Entonces, particularmente tenemos unos cambios de tendencia fuertes hacia el alza en agricultura, que pasamos del 0.9 al 6.8, y unos cambios de tendencia hacia los números negativos, específicamente en explotación de minas y cantera, en manufactura y en actividades artísticas de entretenimiento, de recreación y otras actividades de servicios. Cuando vamos a ver la perspectiva de la demanda, pues en línea con los resultados que nosotros presentamos el día de ayer, en donde vimos a la demanda consumiendo de una forma importante alimentos, productos de higiene personal, medicamentos, productos farmacéuticos, pues tenemos que el gasto de consumo final en el primer trimestre del 2020 crece al 3.7%, con una reducción leve de solo 30 puntos básicos frente al crecimiento real del gasto de consumo final del 4% que nosotros estamos viendo o que vimos en el primer trimestre del 2019. Allí particularmente el protagonismo es del gasto privado, del gasto de los hogares, porque el gasto público preserva una mejora incluso frente a 2019, pero en un marco de estabilidad. El cambio muy importante que nosotros vemos en el primer trimestre del 2020 pues es el paso a los números negativos en la formación bruta de capital, en donde reportamos que en el primer trimestre del 2020 la formación bruta de capital creció en negativo al menos 6.7%, mientras que en el primer trimestre del 2019 estaba creciendo en los números positivos al 5.1%. En línea con los reportes mensuales de exportaciones que hemos dado a lo largo de este año
y del reciente informe de importaciones que presentamos esta semana, específicamente el día de ayer, tenemos una caída muchísimo más importante de las exportaciones que de las importaciones. En este caso, estamos viendo que las exportaciones en pesos constantes están cayendo al menos 6.1% y las importaciones están cayendo al menos 2.5%. Cuando nosotros queremos explicar ese comportamiento particular del sector externo, es decir, cuando queremos ver exportaciones e importaciones, en el caso de las exportaciones debemos establecer que tuvimos una afectación por los precios internacionales del petróleo a la baja, la sobreoferta del producto que llevó a que no llamaran a Colombia a que aprovisionara otros mercados internacionales. Tuvimos una caída importante de las exportaciones de café trillado y también teníamos una caída muy importante en las visitas de viajeros internacionales, es decir, que dejan de gastar extranjeros que vienen a visitar a Colombia y que dejan de gastar sus monedas extranjeras en pesos en Colombia, que técnicamente se consideran una exportación de servicios. Entonces, estos cambios drásticos en petróleo, en café y en la caída de visitantes internacionales son los que están explicando el vuelco a los números negativos del crecimiento en pesos constantes de las exportaciones en el primer trimestre del 2020 y la disminución de las importaciones está asociado fundamentalmente a una reducción de la dinámica de importaciones de maquinaria para minería específicamente. Cuando queremos desagregar los crecimientos entre sector privado y sector público, pues específicamente este 3.7%, que es una muy buena noticia, en donde la demanda interna está jalonando positivamente el crecimiento de la economía en el primer trimestre, pues este crecimiento del 3.7% es el resultado de una estabilización del gasto de consumo final de los hogares. Recordemos que si bien nos tuvimos que abstener de ir a restaurantes o de viajar al interior del país, consumimos intensivamente alimentos, víveres, productos de higiene personal, productos farmacéuticos que incluso para el caso de los alimentos llevaron a mostrar no más en marzo un crecimiento del comercio minorista de alimentos y de víveres en general superior al 31%. Entonces tenemos una relativa estabilidad del crecimiento del consumo final de los hogares, una relativa estabilidad del gasto del consumo final del gobierno. Recordemos que aquí estamos comparando dos momentos distintos del ciclo político. En 2019 estábamos mostrando un momento importante del cierre del ciclo político territorial, mientras que en 2020 apenas estamos mostrando el comienzo de un nuevo ciclo político a nivel territorial, que esa afectación del inicio de un periodo gubernamental a nivel territorial y obviamente la lógica de cambio de prioridades por la pandemia del COVID-19 lleva a que el gasto consumo final del gobierno crezca, pero no a la misma velocidad que lo hacía en el primer trimestre del 2019. En donde tenemos una afectación importante es en la caída de la formación bruta de capital fijo. En la formación bruta de capital fijo estábamos creciendo al 8.8% en el primer trimestre de 2019 y pasamos a crecer al 4.9% negativo en el primer trimestre de 2020. Eso nos lleva a que un consumo interno estable, una caída fuerte en la formación bruta de capital fijo, con tres sectores explicando negativamente el crecimiento del primer trimestre, que son la construcción, recordemos, la explotación de minas y canteras por los temas de carbón y petróleo y las actividades artísticas de entretenimiento y de recreación, nos llevan a reportarle al país que el crecimiento trimestral de la economía colombiana en el primer trimestre de 2020 es del 1.1%, una caída
de 1.8 puntos porcentuales frente al crecimiento del primer trimestre de 2019, que era del 2.9%. En donde ese crecimiento del primer trimestre se explica por una reducción en 170 puntos básicos del crecimiento del valor agregado de la economía colombiana, pasando de crecer al 2.8% en el primer trimestre del 2019 al 1.1% en el primer trimestre del 2020. Y en el rubro de impuestos menos subvenciones sobre los productos, tenemos una caída del crecimiento de este rubro, llamémoslo estatal, y de recaudo tributario de impuestos indirectos, recordemos, IVAs, impuestos al consumo, que venían creciendo al 3.4% en línea con una economía que iba recuperándose, como la que veíamos en el primer trimestre del 2019, a un crecimiento del 1.2%. Entonces, nuevamente, tres sectores: la construcción, comercio, alojamiento, transporte, restaurantes y actividades de entretenimiento son los que frenan el crecimiento de la economía colombiana en casi un punto y llevan a que el crecimiento de todo el trimestre de la economía colombiana sea del 1.1%, una reducción en 180 puntos básicos frente al crecimiento que veníamos teniendo en 2019, que era del 2.9%. Adicionalmente, debemos recordar que ese 1.1% del crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre es el resultado de haber crecido al 3.7% en enero, 4.6% en febrero y negativo al menos 4.9% en el mes de marzo. Con estos resultados debemos establecer nuestras publicaciones complementarias. En particular, debemos mostrar cómo este 1.1%, que es el crecimiento que nosotros hacemos en la serie original, es decir, en la serie en la que no hemos hecho ajustes estacionales, se compara con un crecimiento del 0.4% anual desestacionalizado, en donde en este modelo de desestacionalización, como ustedes lo van a poder ver en el comité externo, hemos seguido la buena práctica que acordamos todos los países de la Comunidad Estadística de Cuentas Nacionales, Fondo Monetario, OCDE, Eurostat y CEPAL y Naciones Unidas, de poder incorporar el ajuste de los momentos del lockdown o de aislamiento preventivo obligatorio que tienen las economías en diferentes momentos de tiempo en ese crecimiento. Entonces, recordemos, el crecimiento del 1.1% tiene un crecimiento ajustado por estacionalidad del 0.4% en su variación anual y se confirma que el crecimiento de la economía colombiana, tanto en su versión original como en su versión desestacionalizada, es del 3.3% en 2019. ¿Esto dónde nos pone? Nos pone desde 2014, donde la serie original venía creciendo en el primer trimestre al 6.5%, nos pone después en un primer trimestre de 2015, donde la serie original estaba creciendo al 3%, 2016 al 2.1%, 2017 al 1%, 2018 al 1.8%, 2019 al 2.9% y en marzo del 2020 al 1.1%, donde en su serie original este no es el menor valor que hemos tenido en un primer trimestre, porque en el primer trimestre del 2017 tuvimos un crecimiento en la serie original del 1%. No obstante, dado que el choque mixto de oferta y demanda que enfrentó la economía colombiana en el primer trimestre de 2020 y específicamente en el mes de marzo fue excepcional, nos lleva a mostrar que en su versión
desestacionalizada o corrigida por efecto estacional y calendario, el crecimiento del 0.4% es el menor que tenemos desde la nueva base de cuentas nacionales que nosotros registramos a partir del primer trimestre de 2014. Esto nos lleva a resumir. Tenemos un valor agregado por actividades económicas que está creciendo al 1.1%. Nuevamente, sectores positivos: agropecuario, el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, creciendo al 3.4%. En ese punto tenemos que recordar que detrás de este 3.4% hay un crecimiento de la electricidad al 4.8%, en donde la generación crece al 5.8%, y hay que resaltar en este crecimiento de electricidad pues, el contexto de las noticias que todos hemos visto a lo largo de este último par de días, en donde la producción hídrica de electricidad cayó en un 4.8%, mientras que la generación termoeléctrica de electricidad crece a un 33.5% por el volumen bastante bajo de los embalses, que reporta oficialmente un porcentaje de 44.1% de ocupación. Específicamente en el sector de actividades de información y seguros ya tuvimos un contexto. En actividades profesionales y científicas, pues todos los servicios que permitieron trabajo en casa, si bien estamos teniendo una ligera reducción de 60 puntos básicos, no es bastante significativa frente a las demás actividades económicas que nosotros estamos presentando. Quisimos hacer énfasis, dado que ayer ya tuvimos la radiografía del renglón manufacturero, del renglón hotelero y del renglón del comercio minorista. Quisimos hacer énfasis en algunas dinámicas sectoriales particulares, específicamente en el sector agropecuario, que fue la dinámica positiva más importante para que los usuarios especializados puedan desagregar cómo este crecimiento del 6.8% es un panorama mixto entre unas actividades pecuarias muy positivas. Colombia sigue aumentando su demanda per cápita de carne de cerdo. Tenemos un buen stock de aves poniendo huevos y por consiguiente el crecimiento de huevos es importante. Sin embargo, complementado con un buen comportamiento del crecimiento del cultivo de plátano al 36%, de arroz al 21%, pues el café pergamino decrece al 18.4%, llevando a que el cultivo permanente de café tenga un crecimiento negativo del 13.9%, bien distinto al que teníamos en el cuarto trimestre de 2019 con un crecimiento del 17%. En explotación de minas y canteras, pues queremos resaltar que este 3% negativo que estamos presentándole al país en el primer trimestre del 2020, pues está jalado o explicado fundamentalmente por el crecimiento negativo de la extracción de carbón, de piedra y lignito. Particularmente la producción trimestral de carbón cayó de 18.5 millones de toneladas a 16.9 millones de toneladas. En la extracción de petróleo crudo y gas natural, este crecimiento del menos 0.8% está explicado fundamentalmente por una disminución de la producción petrolera. Pasamos de producir 80.2 millones de barriles en el primer trimestre de 2019 a 79.4 millones de barriles en el primer trimestre de 2020. En la construcción, pues vemos nosotros que este menos 9.2% que estamos reportando en el 2020 primer trimestre, pues es nuevamente un panorama mixto entre una dinámica muy en los números negativos de construcción de edificaciones, tanto residenciales como no residenciales, con un sector de infraestructura de obras civiles creciendo al 9.1%, muy en línea
con el crecimiento que había observado a lo largo de los 4 trimestres en 2019 y mostrando una franca recuperación frente al 0.4% que tenía en 2018. Este crecimiento negativo de la construcción en el mes de marzo específicamente tiene unos comportamientos específicos asociados con el COVID-19 y es la parálisis de obras de la última semana cuando entramos al confinamiento preventivo obligatorio o al aislamiento preventivo obligatorio de los hogares que llevó a la parálisis de las obras de edificaciones residenciales y no residenciales más importantes del país. Sin embargo, nosotros hemos querido señalar que este crecimiento negativo de la construcción no solo es el efecto del COVID-19, porque solo tenemos una última semana en la que fuimos a través del operativo del Censo de Edificaciones a mirar los avances de obra nuevamente con la nueva metodología, ya no por observación, sino indagando con un informante idóneo que nos da unas cifras muy precisas de los avances múltiples en diferentes etapas de obra que nosotros podemos hacer, de 6 capítulos, 17 subcapítulos, y con una actualización de coeficientes de incidencia que fueron las que llevaron a que publicáramos en días anteriores la nueva metodología de causación del Censo de Edificaciones que, como ustedes lo vieron, hizo un ajuste a la baja en el crecimiento del sector construcción o del área causada ante edificaciones para 2019, que no implicó una modificación del crecimiento de la economía en 2019, que sigue siendo del 3.3%. Pero la problemática que nosotros vemos a lo largo del 2019 sigue sucediendo incluso en el primer trimestre de 2020. Tenemos unos crecimientos muy fuertes del área causada en las edificaciones residenciales de estratos altos. Miren cómo en el primer trimestre del 2020 las áreas causadas de casas en estrato 4, 5 y 6 están en negativo en promedio en el menos 50%. El área causada de apartamentos de estrato 4, 5 y 6 están en negativos en el menos 40%, lo cual refleja el fenómeno que Camacol y diferentes entidades del sector público han señalado en diferentes escenarios, y es la acumulación de inventarios de activos inmobiliarios, específicamente en edificaciones residenciales y no residenciales de alto valor, con una dinámica o una recuperación que veíamos en los apartamentos de estrato 1 y 2, que puede ser la aproximación más cercana a la vivienda de interés social, que ya no se ve tan marcada en el primer trimestre de 2020 y que por consiguiente, gracias a la precisión de esta información, tanto el gobierno como el sector privado van a poder entender esta dinámica constructiva. Y al mismo tiempo, en aras de la transparencia, estamos presentando los efectos que tuvo el COVID-19 sobre el área paralizada, específicamente en el indicador de incidencia de área paralizada en el primer trimestre de 2020, en donde vemos que si bien en promedio el indicador de área paralizada estaba entre 2016 y en 2019 en el 3.5%, pues el área paralizada un poco más que se duplica en el primer trimestre del 2020 del 10%, mostrando la lógica de ese efecto de tener una semana de las 4 que tuvo el mes de marzo, es decir, la semana 13, con casi todas las obras de construcción de edificaciones residenciales y no residenciales completamente paralizadas en el país. Finalmente, el sector público, en donde agregamos al gobierno y a la salud, pues nos muestra que efectivamente la gestión de la pandemia por el sector salud está mostrando un crecimiento importante de actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales con un 4.4%, lo cual lleva a que el sector de administración pública esté creciendo al 3.4% en el primer trimestre de 2020. ¿Y esto dónde nos deja? Nos deja con una economía que en el primer trimestre de 2020 solo
es superada por los datos que hemos observado hasta este momento por Corea, Lituania e Indonesia, con crecimientos superiores a ese 1.1% que estamos oficializando el día de hoy, y vemos cómo la economía colombiana en ese primer trimestre, con su variación anual del 1.1%, pues crece muchísimo más que la zona euro 19 e incluso que pares cercanos que tenemos como México, creciendo al 2.4% negativo e incluso mucho más que grandes economías como Estados Unidos y varios países de la Unión Europea como Francia, Bélgica e incluso Suecia, que está creciendo al 0.5%. Esos son los elementos más importantes que nosotros queremos presentar el día de hoy, junto con dos cosas fundamentales que están asociadas con la salida al aire que anunciamos el día de ayer de nuestro pulso empresarial. El pulso empresarial es una encuesta complementaria a las encuestas económicas mensuales que hemos diseñado con el apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde vamos a conocer de primera mano desde los empresarios qué está pasando con las operaciones de sus actividades económicas, cuáles son los canales a través de los cuales han visto afectada su producción en el marco de la pandemia, cuáles son los mecanismos de ajuste que están implementando, cuáles son sus expectativas, pero sobre todo una cosa muy valiosa, y por eso invitamos a todos los empresarios del país que reciban este formulario para que lo diligencien. Son aproximadamente 23.000 empresas que van a recibir este formulario para que opinen sobre, frente a un universo de políticas de apoyo que se ha definido neutralmente por parte del Gobierno Nacional, cuáles son las políticas que más o menos los benefician y por consiguiente podamos orientar el diseño de política pública basada en evidencia. Será el mensaje que teníamos para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Director, hay una pregunta por parte de la agencia Reuters. Nelson Bocanegra pregunta: ¿qué cambios se presentaron a la hora de recolectar la información del Producto Interno Bruto en el marco de la pandemia? Y si la información fue completa frente a trimestres anteriores. Nos agrada muchísimo esa pregunta porque nos permite confirmar que el PIB, en primer lugar, es una estadística derivada. Entonces, como tal, la síntesis de cuentas nacionales es una síntesis que se hace bajo total normalidad. Lo que sucede es que los calendarios o los cronogramas nos llevaron, como lo anunciamos al comienzo de la presentación de hoy, que incluso estuviéramos cerrando la síntesis del sector público el lunes en la noche, que estuviéramos consolidando la síntesis de edificación residencial y no residencial el martes en la noche, una vez recibimos la completitud de la base de datos de causación del censo de edificaciones. Y adicionalmente, la respuesta que nosotros podemos dar es que en las estadísticas básicas, que son las encuestas económicas que nosotros desarrollamos mensualmente, nuestros niveles de cobertura estuvieron superiores al 95%, por eso podemos decir que si bien hubo afectación frente a la dificultad de obtener esas respuestas, la afectación no fue significativa como para dejarle un manto de duda o de incertidumbre a la síntesis que estamos presentando el día de hoy. Otra pregunta por parte de Reuters también. ¿Cuánto creció en el primer trimestre el PIB frente al cuarto trimestre de 2019? Esa variación no la tengo aquí a la mano. Espera un momentico. Dos segundos. La variación series desestacionalizadas es bastante fuerte. Prefiero aquí corregir. Eso que yo pueda tomar.
Perfecto. Entonces, como se puede presentar en el cuadro 4 de los anexos de producción constante del Producto Interno Bruto a 2020 primer trimestre, nosotros tenemos que las series encadenadas ajustadas por efecto estacional y calendario nos llevan a reportar que en el primer trimestre de 2020 tenemos un Producto Interno Bruto de 217.5 billones frente a un PIB del cuarto trimestre de 2019 de 222.9 billones, con lo cual la variación intertrimestral entre el cuarto trimestre de 2019 y el primero del 2020 fue negativa del menos 2.39%. Director, pregunta la periodista del Diario de la República. Construcción, actividades artísticas y explotación de minas y canteras fueron responsables de un freno de casi un punto del PIB, pero el potencial era de 4%, según lo explicó. ¿Podría explicarnos un poco más a fondo esta diferencia? Explicarme bien la pregunta, ¿puedes repetirla, por favor? Construcción, actividades artísticas y explotación de minas y canteras fueron responsables de un freno de casi un punto del PIB, pero el potencial era de 4%, según usted lo explicó. ¿Podría explicarnos más a fondo esa diferencia? Perfecto. Muy buena pregunta que nos lleva a ampliar los contextos que podemos dar de esta síntesis, que la vamos a presentar en enfoque de gasto, el resumen. Listo. Entonces, específicamente, nosotros, o incluso voy a ir a esta. Nosotros veníamos, gracias al índice de seguimiento de la actividad económica, podemos dar una mejor respuesta en ese análisis. En ese índice de seguimiento de la actividad económica, nosotros efectivamente vemos cómo, en el caso de explotación de minas y canteras, tenemos un cambio de una tendencia muy positiva que veníamos creciendo al 5.3%, al menos 0.9%, específicamente porque es en marzo donde tenemos la caída de los precios internacionales del petróleo, tenemos la caída de los precios de carbón. Entonces ahí, a pesar de que tuvimos unos efectos de devaluación, pues el valor real de esa producción exportable o de esa oferta exportable pues lleva a que tengamos una disminución bien importante. Comercio, alojamiento, transporte y servicios públicos pues nos lleva a tener una disminución negativa frente a lo que llevábamos creciendo al 10%, mírenlo en febrero, al menos 12.7%, pues específicamente porque tuvimos cerrado una semana y más el sector de restauración, es decir, el canal Horeca, hoteles, restaurantes y catering. Tuvimos afectación de viajeros internacionales incluso desde comienzos del mes de marzo, por consiguiente tuvimos un marzo relativamente afectado. Y actividades artísticas y de entretenimiento, porque sabemos que todos los parques de diversiones, los espectáculos públicos, los juegos de suerte y azar, que a través del acuerdo 541 del 2020 fueron suspendidos, todo el tema de loterías, porque las personas que dispensan esos juegos de suerte y azar, la mayoría de ellos son adultos mayores o personas en situación de discapacidad, que por su afectación epidemiológica se sacó del aire todo el tema de juegos de suerte y azar. Esos tres elementos jalonaron un punto menos. Entonces la pregunta decía, venga, si usted nos dijo que a febrero íbamos creciendo al 4, quítele ese punto, ¿dónde está el resto de desaceleración en las actividades económicas? Pues en primer lugar, tenemos una desaceleración importante en el crecimiento del sector manufacturero. El sector manufacturero venía creciendo en términos reales al nivel de los 4 y pasó a decrecer, como lo presentamos el día de ayer,
en la encuesta mensual manufacturera al 8.9%, aquí al 10.4%. ¿Y por qué la diferencia? Porque aquí también tenemos unos elementos de economía no observada. La encuesta mensual manufacturera mira solo la manufactura, llamémosla formal, la que tiene más de 10 ocupados o unos volúmenes de ventas anuales altos. Entonces, esos otros 2 puntos que nos llevan al 1, porque teníamos 4 menos 1, 3, y de 3 a 1 tenemos 2, están explicados por un cambio de tendencia drástico en las actividades manufactureras, un cambio de tendencia drástico en el suministro de electricidad, gas. Si buena parte del activo manufacturero estuvo apagado, la demanda de electricidad y de gas natural en el mes de marzo de esas actividades industriales cayó. Y adicionalmente, en este renglón tenemos el agua de los servicios de acueducto y alcantarillado, y recordemos que en marzo 108 municipios tuvieron declaratoria de sequía y racionamientos de la provisión del servicio de acueducto debido a la temporada seca que está enfrentando el país. Tenemos adicionalmente que actividades financieras y de seguros que venía creciendo, llamémoslos al volumen de los 10, pasa a crecer al volumen de los 5, particularmente por 2 razones fundamentales. En primera, las comisiones caen prácticamente a un crecimiento de 0. ¿Y por qué? Porque en el marco de la pandemia, muchos bancos y muchos actores del sistema financiero declararon la gratuidad de muchas comisiones o de muchas transacciones vía telefónica o vía web, y por consiguiente los ingresos que se generaban por esas comisiones transaccionales se disminuyeron. Y como lo mencionamos anteriormente, pues el sector de seguros, sus activos de respaldo que le permiten gestionar un patrimonio para responder con las indemnizaciones contingentes, se vio afectado por el mal comportamiento que tuvo la bolsa de valores en el mes de marzo, y por eso el sector de actividades financieras y de seguros, que venía creciendo cerca al 10%, cae al 5%. Y administración pública, defensa, educación y salud, que venía creciendo alrededor del 3-4%, pues tiene una ligera afectación específicamente por lo que nosotros llamamos educación de mercado, que si bien las universidades o las entidades de educación superior reciben sus matrículas a comienzos de año, algunos ingresos adicionales se vieron afectados por la imposibilidad de desarrollar otros mecanismos de educación continua o de educación complementaria en el marco de esos elementos. Y adicionalmente, pues lo que vemos rápidamente es que el cambio de tendencia a manufactura en electricidad y en actividades financieras es el que está explicando en buena parte esos 2 puntos de diferencia que nos llevan de 4 a 1.1% en el crecimiento agregado de todo el trimestre, y son los que explican que pasáramos de crecer mensualmente, en el mes, su variación anualizada del 3.7 y del 4.6% para enero y febrero, al menos 4.9% en el mes de marzo. Para finalizar, director, Adriana Leal, del Diario de la República, tiene otra pregunta. En el indicador intertrimestral, ¿cuáles fueron los sectores que más cayeron y a los que mejor les fue? En la variación intertrimestral, entonces necesito ver este anexo. Listo. Entonces, la variación intertrimestral la tenemos que leer únicamente con las series ajustadas estacionalmente. Series que están publicadas en el cuadro 4 del anexo de producción constante del primer trimestre del 2020 en la página web del DANE. Esas variaciones intertrimestrales lo que nos muestran es la variación más importante en volumen, está asociada al renglón de la construcción, que tiene una caída intertrimestral ajustada por estacionalidad del menos 11.4%, seguida de industrias manufactureras con una
variación intertrimestral, es decir, entre el primer trimestre del 2020 y el cuarto trimestre del 2019, ajustada por estacionalidad del 4.5%, una disminución de explotación de minas y canteras intertrimestral ajustada por estacionalidad negativa del menos 2.4% y una disminución importante de administración pública de defensa, educación y salud, que tiene una variación intertrimestral ajustada por estacionalidad negativa del menos 1.9%. Listo. Muchas gracias.